Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Mert y estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y sobre todo listos para una aventura. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me fascina, y que estoy seguro, a muchos de ustedes también les volará la cabeza: Mert en acción. Llama a Afra y cambia el destino impactante. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de algo realmente asombroso, algo que podría ser la diferencia entre el qué tal y el wow. Para aquellos que son nuevos por aquí, este canal se trata de explorar temas interesantes, desde la ciencia hasta la filosofía, pasando por las historias más increíbles que puedan imaginar. Y hoy, amigos, vamos a tocar un tema que combina un poco de todo eso: misterio, acción, un toque de ficción, y quién sabe, y quizás hasta una pizca de magia. Pero antes de que nos adentremos en esta historia épica, no puedo dejar de recordarles que si les gusta lo que ven y escuchan, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque prometo que siempre habrá algo emocionante esperando por ustedes. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les parece interesante, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, preparados, listos, a sumergirnos en la historia de Mert y Afra. La historia comienza con una llamada que cambió todo. No es una llamada telefónica normal. Esta llamada es diferente. Imaginen una situación en la que una persona, en este caso yo, Mert, tiene la oportunidad de intervenir, de influir en el destino de alguien, de cambiar el curso de los eventos. Esa persona es Afra y su historia, hasta este momento, está llena de, bueno, digamos que no todo es color de rosa. Afra es una persona que, por decirlo suavemente, ha tenido una vida complicada. Problemas familiares, dificultades económicas, y una serie de decisiones desafortunadas la han llevado por un camino lleno de obstáculos. Un camino que en este punto parece destinado a conducirla a un callejón sin salida. Pero, ¿y si hubiera una forma de cambiarlo? ¿Y si alguien desde el futuro pudiera darle un consejo, una orientación, para tomar una decisión crucial que lo cambie todo? Aquí es donde entro yo, Mert. En esta historia, soy algo así como el catalizador. Recibo una información crucial, una especie de premonición, si quieren llamarlo así. Tengo la oportunidad, la responsabilidad de comunicarme con Afra. Y no es una conversación cualquiera. Es una conversación que podría definir el resto de su vida. La primera parte de esta aventura es la preparación. Investigar, recabar información, entender la situación de Afra, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. ¿Qué la impulsa? ¿Qué la frena? Necesito construir un perfil, una imagen clara de quién es para saber cómo abordarla, qué decir, qué no decir, y sobre todo, cómo hacer que me escuche. Porque, seamos realistas, recibir una llamada de un desconocido con consejos sobre tu vida, no es algo que suceda todos los días. La información llega a mí de forma inesperada. No es una máquina del tiempo, ni un viaje astral. Digamos que es un flujo de conciencia que me permite ver fragmentos del futuro, en particular, las ramificaciones de las decisiones de Afra. Es como tener un mapa del tesoro, pero en lugar de X marcas, hay diferentes rutas, cada una con sus propios tesoros y peligros. Para entender a Afra, me sumerjo en su mundo. Reviso sus redes sociales, si las tiene, busco noticias sobre ella, hablo con personas que la conocen. Recopilo datos sobre sus estudios, sus trabajos, sus relaciones. Quiero saber qué la hace reír, qué la hace llorar, qué la mantiene despierta por la noche. Esta investigación no es solo para saber qué decir. Es para conectar con ella a un nivel humano. Para entender sus frustraciones, sus anhelos, su desesperanza. Porque en el fondo todos buscamos lo mismo: ser felices, ser amados, sentir que nuestra vida tiene un propósito. A medida que recopilo información, la imagen de Afra se vuelve más clara. Veo a una persona inteligente con talento, pero que ha sido golpeada por la vida. Sus sueños se han ido apagando, sus esperanzas se han ido desvaneciendo. Se siente atrapada en un ciclo de malas decisiones, sin saber cómo salir. Pero también veo algo más. Veo una chispa, una llama que aún arde dentro de ella. Veo potencial, resiliencia, una fuerza de voluntad que solo necesita ser despertada. Y es esa chispa la que quiero alimentar. Es esa llama la que quiero avivar. Luego viene la llamada. El momento de la verdad.
La ansiedad, el nerviosismo, la adrenalina a tope. Preparo un guión, pero sé que no podré seguirlo al pie de la letra. La conversación debe ser fluida, natural, auténtica. No puedo parecer un robot que recita un discurso prefabricado. Marco el número de Afra. El teléfono suena. Cada tono es un latido de mi corazón. Espero que conteste. Pero que no cuelgue. Espero que me escuche. ¿Aló? La voz de Afra un poco insegura, un poco curiosa. Hola, Afra. Mi nombre es Mert. Sé que es un poco extraño, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Silencio. Puedo sentir su incredulidad, su escepticismo. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que tengo información que podría cambiar tu vida. Información que necesitas saber. Le explico mi premisa. Le digo que de alguna manera tengo acceso a diferentes futuros, a diferentes posibilidades. Que he visto las consecuencias de sus decisiones, los caminos que ha tomado, y los que no ha tomado. Y que quiero ayudarla a elegir el mejor camino para ella. Sé que suena a ciencia ficción. Sé que suena a locura. Pero trato de ser lo más honesto y sincero posible. Le explico que no quiero convencerla de nada. Solo quiero que sepa que tiene opciones, que tiene poder, que no está atrapada. Le hablo de sus fortalezas, de sus talentos, de su potencial. Le recuerdo que es inteligente, que es creativa, que es capaz de lograr grandes cosas. Le hablo de sus sueños, de lo que realmente quiere en la vida. Y luego le presento la alternativa. Le ofrezco una nueva perspectiva, una nueva posibilidad. Le muestro un camino que nunca antes había considerado. Le presento una oportunidad para cambiar su vida, para tomar las riendas de su destino. La reacción de Afra es compleja. Hay incredulidad, confusión, pero también hay curiosidad, esperanza y un atisbo de emoción. Me hace preguntas, muchas preguntas. ¿Quiere saber cómo sé todo esto? ¿Quiere saber por qué yo? ¿Quiere saber qué es lo que realmente va a pasar? No puedo revelar todos los detalles. No quiero influir en su decisión. Solo quiero darle la información que necesita para tomarla. Le digo que la decisión es suya. Que yo no puedo decidir por ella. Que lo que elija será su elección, y tendrá que vivir con las consecuencias. Le digo que confíe en su instinto, en su intuición, en su corazón. Y luego me despido. Le doy mi número de teléfono y le digo que si necesita algo, si tiene más preguntas, si quiere hablar, que me llame. El teléfono cuelga. El silencio. La incertidumbre. Ahora, la pelota está en su cancha. El tiempo pasa. Días, semanas, tal vez meses. La espera es agónica. Me pregunto si me creerá. Me pregunto si seguirá mis consejos. Me pregunto si tomará la decisión correcta. Reviso mis visiones del futuro buscando señales, buscando pistas. Veo diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Veo a Afra feliz, exitosa, realizada. Veo a Afra sufriendo, luchando, fracasando. Pero no puedo interferir. No puedo influir en su decisión. Solo puedo esperar. Y luego la llamada. Mert, soy Afra. Necesito hablar contigo. Mi corazón da un vuelco. La adrenalina vuelve a subir. Dime, Afra. ¿Qué decidiste? La conversación es larga. Me cuenta sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Me cuenta lo que ha estado pensando, lo que ha estado sintiendo. Me cuenta cómo ha cambiado su perspectiva sobre la vida, sobre el futuro. Y luego me dice lo que ha decidido. En ese momento el destino se bifurca. El futuro de Afra toma una dirección u otra. Si la decisión de Afra es positiva, la veo tomar las riendas de su vida. Veo que empieza a estudiar, a buscar trabajo, a rodearse de gente que la apoya. Veo que empieza a creer en sí misma, a perseguir sus sueños, a construir un futuro mejor. La veo enfrentarse a obstáculos, a desafíos, pero los supera con valentía y determinación. La veo crecer, madurar, convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. La veo feliz.
Si la decisión de Afra es negativa, la veo continuar por el camino que parecía predestinado. Veo que sus problemas se agravan, que sus dificultades aumentan, que sus sueños se desvanecen. La veo atrapada en un ciclo de desesperación, sin saber cómo salir. La veo sufrir, luchar, pero no encontrar la salida. La veo infeliz. Pero incluso si Afra toma una decisión que inicialmente parece incorrecta, no significa que esté condenada. Porque, como aprendemos a lo largo de la vida, el destino no es algo fijo e inamovible. Siempre hay segundas oportunidades, siempre hay posibilidades de cambio. La vida es un viaje, no un destino. Y en ese viaje todos cometemos errores, todos enfrentamos desafíos, todos aprendemos y crecemos. Y a veces, lo único que necesitamos es una llamada, un pequeño empujón, para cambiar el rumbo. En este vídeo, exploraremos las diferentes ramificaciones de la decisión de Afra. Veremos los caminos que se abren y se cierran. Veremos las lecciones aprendidas, las alegrías y los dolores. Veremos cómo una simple conversación puede tener un impacto tan profundo en la vida de alguien. Les mostraré ejemplos concretos de las consecuencias de sus decisiones, tanto positivas como negativas. Veremos cómo la elección de Afra afecta sus relaciones, su carrera, su salud, su felicidad. Pero, más allá de la historia de Afra, quiero que reflexionemos sobre el poder que tenemos de influir en la vida de los demás, y en la nuestra propia. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido Afra, enfrentándonos a decisiones difíciles, buscando una guía, una luz en la oscuridad. Y todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ser el Mert de alguien, de tender una mano, de ofrecer una palabra de aliento, de ayudar a alguien a tomar la decisión correcta. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestras propias vidas? Seamos conscientes de nuestras decisiones cada día, tomamos cientos de decisiones, grandes y pequeñas. Reconozcamos el impacto que tienen en nuestras vidas y en las de los demás. Busquemos la empatía tratemos de entender a las personas que nos rodean, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Escuchemos sus historias, mostremos compasión. Ofrezcamos apoyo si vemos que alguien está pasando por un momento difícil, tendamos una mano. Ofrezcamos una palabra de aliento, un consejo oportuno, un hombro donde llorar. Creemos conexiones significativas construyamos relaciones basadas en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Las conexiones humanas son esenciales para nuestra felicidad y bienestar. Inspiremos a los demás compartamos nuestras experiencias, nuestras lecciones aprendidas, nuestras historias de éxito. Animemos a los demás a perseguir sus sueños, a creer en sí mismos. En resumen, este vídeo ha sido un viaje a través de la historia de Mert y Afra. Hemos explorado el poder de la influencia, la importancia de las decisiones, y cómo una simple llamada telefónica puede cambiar el destino. Hemos hablado sobre la empatía, la conexión humana, y la posibilidad de un futuro mejor. Hemos visto cómo una persona, en este caso Afra, puede tomar las riendas de su vida y crear un camino diferente. Pero la historia de Mert y Afra no termina aquí. Sus caminos se cruzarán de nuevo, de diferentes maneras, en diferentes momentos. Y cada encuentro, cada conversación, cada decisión, seguirá moldeando sus vidas. Porque la vida es un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y cambio. Y cada uno de nosotros tiene el poder de ser el catalizador de un cambio positivo en el mundo. ¿Qué lección podemos sacar de todo esto? Que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser el Mert de alguien, de tender una mano, de ofrecer una palabra de aliento, de ayudar a alguien a tomar la decisión correcta. Y que a veces lo único que se necesita es una llamada, un pequeño empujón, para cambiar el destino. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia. Y por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Creen que Mert tomó las decisiones correctas? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan fascinante. Y ahora, como siempre, les pido un gran favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre estoy trabajando en contenido interesante y emocionante. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.